Si pudieras viajar en el tiempo, ¿irías al pasado o al futuro? Al pasado, ¿Por qué? porque quisiera darle un beso a mi abuelita por última vez. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Versión Enigma. ¿Qué nos trae el día de hoy por acá? Hoy vamos a revisar la segunda parte de Vida más allá de la vida, versión cristianismo. Primeramente tenemos que entender de cómo llegó la muerte. Según el cristianismo, la muerte llegó mediante la desobediencia. En Génesis 2.16 se nos explica un poco esto. Dios le dijo al hombre que podía comer de todos los árboles hasta que quede satisfecho. Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, no debes comer de él, porque el día en que comas, ciertamente morirás. Entonces esto nos da a entender de que Dios no quería o no tenía previsto de que el hombre muriera, porque en ese caso no le hubiese avisado a Adán. Ahora, si analizamos esta premisa, ¿acaso tener conocimiento era razón de castigo? Bueno, al parecer ni el árbol ni el conocimiento llevan a la muerte, sino más bien la desobediencia. Y quizás esta parte de Dios con Adán no se tenga que tomar tan literal, sino más bien como una metáfora. Ahora también nos podríamos preguntar o decir, ¿acaso esta consecuencia tan grande proviene de tomar una fruta? Pues podríamos decir que pasar por alto la advertencia de Dios trajo esta terrible consecuencia. Entonces, al ser Adán un hombre perfecto, él podía comprender claramente y de forma sabia esta fatal consecuencia si fue advertido. Entonces, el efecto colateral que tuvo, o el efecto directo, fue que se alejó del Dios vivo, el cual es la fuente de la vida, razón por la cual entró la muerte, porque la vida eterna es estar cerca de Dios. Si Adán y Eva hubiesen obedecido, posiblemente los hijos de Dios, que vendríamos siendo nosotros según el cristianismo, hubiesen heredado la vida eterna, y no la consecuencia del primer pecado, que en este caso fue la desobediencia. Recordemos que se cita mucho la ley universal que dice que lo que tienen los padres lo heredarán los hijos. Entonces la herencia de este pecado fue la enfermedad, la vejez y la muerte. También en Romanos 5.12 se nos dice que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado. Así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Así que en conclusión, esta es como la razón de por qué el hombre muere. Ahora voy a explicar un poquito qué es lo que pasa después de la vida según ciertas doctrinas cristianas y según el cristianismo puro. Tenemos que entender que hay ciertas diferencias entre algunas iglesias. Primero tenemos que saber qué significa iglesia. Iglesia, en una palabra simple, significa convocación. En general, todas las iglesias del ámbito cristiano aceptan la autoridad de la Biblia, la cual incluye el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora sí, el canon bíblico o libros principales, que esto significa canon, que se incluyen en la Biblia, difieren entre las diferentes denominaciones, como en el caso del Antiguo Testamento. Y esta es la razón por la cual podemos encontrar más libros en la Biblia de ciertos cristianos. Por ejemplo, la Biblia católica versus la Biblia de los testigos de Jehová. Algo muy importante es que cada grupo cristiano suele llamar apócrifos a todos los escritos o libros que no están incluidos en su versión del canon, o sea, en su versión oficial. Si bien las diferentes confesiones dentro del cristianismo coinciden en el uso de este término para hacer referencia a los textos excluidos del canon de las Biblias cristianas ortodoxas, solamente la Iglesia Latina y algunos protestantes respetuosos llaman deuterocanónicos a los libros católicos ausentes de las Biblias protestantes. Ahora las iglesias de Oriente rechazan de manera terminante el uso occidental de distinguir los libros propios del canon amplio de los protocanónicos comunes a todos los cristianos. Otros, como por ejemplo los testigos de Jehová, han producido sus propias traducciones de la Biblia, asegurando que se trata de una versión fidedigna y leal con los idiomas originales y una mejor traducción e interpretación. Ahora, la razón principal de las diferencias entre las distintas denominaciones cristianas es que no existe un consenso en la interpretación de la Biblia, lo cual ha sido la principal causa de las divisiones históricas y presentes en la doctrina y práctica cristiana. También hay una posición más extrema en cuanto a la literalidad y conservacionismo del contenido de la Biblia cristiana, que se ha denominado fundamentalismo cristiano y se asocia principalmente al protestantismo. Esto tiene relación a uno de los principios de la Reforma,
que es la sola escritura, de acuerdo a lo cual se ve a la Biblia como la única y final fuente de fe y doctrinas, y esta asume que cualquier creyente cristiano es capaz de interpretarla. Católicos y ortodoxos consideran a la Biblia como una fase formativa de la tradición de la Iglesia, lo cual ha sido continuada mediante decisiones de los concilios ecuménicos, la escritura de los padres de la Iglesia y en el caso del catolicismo por declaraciones papales. Esto quiere decir que la Biblia se puede ir complementando y adaptando en el tiempo. Ahora también es importante mencionar que la traducción de la Biblia es muy numerosa y esto igual suma a que ciertas palabras se pueden interpretar de otra forma en distintos países o lenguas, lo cual hace que pueda variar mucho el sentido de una misma. Dicho esto, podemos entender de que la razón principal por la cual llegó la muerte al mundo, la respuesta la podemos encontrar en la Biblia. Si bien hay diferencia entre ciertas doctrinas, el significado o la razón siempre viene siendo la misma. Lo que pasa después de ella, eso puede ir variando un poco. La visión general de la vida después de la muerte en el cristianismo siempre involucra o se nos viene a la mente el cielo, llamado paraíso, o el infierno. Pero esto va un poquito más allá que eso. El catolicismo desde los primeros siglos cree en un lugar intermedio, que a este se le llama purgatorio, el cual hace la mayor diferencia entre otras doctrinas. Muchos cristianos interpretan la salvación como la posibilidad de entrar al cielo como don de Dios y escapar del infierno después de la muerte. La pregunta de quién es salvo ha sido considerada como un misterio por muchos teólogos, aunque los protestantes lo consideran como un tema de aceptación de Jesús como único Señor y Salvador. Generalmente no está claro cómo la vida después de la muerte se ajusta con la doctrina de la resurrección general, en cuestiones como por ejemplo si la vida eterna comienza inmediatamente después de la muerte o al final del tiempo, y si esta vida después de la muerte involucrará la resurrección de un cuerpo físico o en una forma espiritual glorificada. La mayoría de los cristianos aseguran que un alma sin conciencia sobrevive a la muerte física del cuerpo, aunque otros rechazan esto, diciendo que solamente los buenos serán físicamente resucitados, mientras que los otros permanecerán en la tumba. Entonces, ¿qué hay después de la muerte? ¿Y cuál es el sustento para esta respuesta? Aquí se cita Eclesiastés capítulo 9 versículo 5, que dice: porque los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto. Y luego el versículo 10 dice: todo lo que tu mano haya que hacer, hazlo, con tu mismísimo poder, porque no hay trabajo ni formación, ni proyectos, ni conocimientos, ni sabiduría en el Seol, el lugar en donde vas. Se dice que el Seol es la sepultura común en donde van los muertos. Entonces, ¿hay alguna esperanza para los muertos? La respuesta es que sí, pero se podría decir que los muertos están durmiendo. Entonces, siguiendo los principios netamente cristianos con la base en la Biblia, se dice en Juan 5, 28 y 29, muy verdaderamente les digo, no se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán, los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida y los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio, y no se maravillen, porque para Dios no hay nada imposible. También en Génesis 3:19 encontramos lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres y polvo volverás. Ahora, siguiendo con la pregunta que nos habíamos hecho anteriormente, ¿tendrán allí con el tiempo cuerpos físicos glorificados las personas que sean levantadas a la vida celestial? Filipenses 3:20 nos dice: el Señor Jesucristo amoldará de nuevo nuestro cuerpo humillado para que sea conforme a su cuerpo glorioso, según la operación del poder que Él tiene. ¿Significa esto que es el cuerpo de carne que ellos tienen lo que con el tiempo será hecho glorioso en los cielos? ¿O significa que en lugar de tener un cuerpo de carne inferior, serán vestidos de un glorioso cuerpo espiritual cuando sean levantados a la vida celestial? Aquí se nos cita el siguiente texto bíblico como respuesta. Lo encontramos en 1 Corintios 15:40, 42:44 y 47:50. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, mas la gloria de los cuerpos celestes es de una clase y la de los cuerpos terrestres es de una clase muy diferente. Así también en la resurrección de los muertos se siembra cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual. El primer hombre, Adán, procede de la tierra y es hecho de polvo. El segundo hombre, Jesucristo, procede del cielo. Tal como el que fue hecho de polvo es así, aquellos hechos de polvo son también. Y tal como el celestial es así, los que son celestiales lo son también. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, llevaremos también la imagen del celestial. Sin embargo, esto digo que carne y sangre no pueden heredar
reino de Dios. Estas palabras nos dejan margen a la posibilidad de que se mezclan las dos clases de cuerpos, o a que un cuerpo de carne se puede llevar al cielo. Ahora también esto se podría confirmar con la curiosa historia de Enoc. Se dice que Enoc fue una de las personas que no vivió o no pasó por la muerte física y fue trasladado directamente al cielo. Y en el libro de Enoc, un texto apócrifo, se dice que Enoc fue convertido en un ángel, en el ángel llamado Metatrón. Ahora, ¿qué nos dicen los mormones con respecto a la muerte? La muerte es una parte esencial del plan de salvación del Padre Celestial. Véase con referencia a su libro, Segunda de Nefi 9:6. Para llegar a ser como nuestro Padre Eterno, tenemos que experimentar la muerte para después tener un cuerpo perfecto y resucitado. Gracias a la expiación y la resurrección de Jesucristo, la muerte física es solo temporal, porque así como Adán todos murieron, también en Cristo todos vivirán, todos resucitaremos, lo cual significa que los espíritus de todas las personas se reunirán con su cuerpo y serán restablecidos a su propia y perfecta forma, y nunca más estarán sujetos a la muerte. Véase también el libro de ellos en Alma 40:23 y Alma 11:44 y 45. También nos comentan que toda persona es un hijo o una hija espiritual del Padre Celestial y existió como espíritu antes de nacer en la tierra. Durante la vida terrenal, el espíritu mora en el cuerpo físico, el cual nació de padres terrenales. A la resurrección le seguirá el juicio final, donde Dios nos juzgará según nuestros deseos y nuestra obediencia a los mandamientos. Si hemos calificado mediante el arrepentimiento, podremos vivir para siempre con nuestro amoroso Padre Celestial. Tal como se usa en la Escritura, expiar es sufrir el castigo por los pecados, eliminando así los efectos del pecado del pecador arrepentido y permitiéndole reconciliarse con Dios. Jesucristo fue el único capaz de llevar a cabo la expiación por toda la humanidad. Gracias a su expiación, todas las personas resucitarán y quienes obedezcan su evangelio recibirán el don de la vida eterna con Dios. También nos dicen que como descendientes de Adán y Eva, todas las personas heredan los efectos de la caída. En nuestro estado caído estamos sujetos a oposición y tentación. Cuando cedemos a la tentación nos alejamos de Dios y si continuamos en pecado experimentamos la muerte espiritual, siendo separados de su presencia. Todos estamos sujetos a la muerte temporal, que es la muerte del cuerpo físico. La única manera de que seamos salvos es que alguien más nos rescate. Necesitamos a alguien que pueda satisfacer las demandas de la justicia, tomando nuestro lugar para asumir la carga de la caída y pagar el precio de nuestros pecados. Y Jesucristo siempre ha sido el único capaz de hacer tal sacrificio, nos comentan los mormones, lo cual podemos encontrar en Alma 42:6-9, Doctrina y Convenios 29, 41 y 42. Ahora, ¿qué nos dicen los católicos con respecto a esto? La muerte no es el fin de la vida, sino el comienzo de la verdadera vida. Para los que mueren en Dios, la muerte es un paso a un sitio o un estado mejor, mucho mejor que aquí. No hay que pensar en la muerte con temor. La muerte no es tropezarnos con un paredón donde se acabó todo. Es más bien el paso a través de esa pared para vislumbrar, ver y vivir algo inimaginable. También se nos habla sobre el juicio particular. ¿Qué es el juicio particular? Nuestro destino para toda la eternidad queda definido en el instante en que llega nuestra muerte. En ese momento nuestra alma, que es inmortal, se separa de nuestro cuerpo e inmediatamente es juzgada por Dios. Este momento se llama en teología el juicio particular y consiste en una especie de radiografía o escaneo espiritual instantáneo que recibe el alma por la iluminación divina, mediante la cual ésta sabe exactamente el sitio o estado en la que le corresponde ubicarse para la eternidad, según sus buenas o malas obras. Entonces, es así como en el momento mismo de la muerte, el alma recibe la sentencia de su destino para toda la eternidad. Al decir entonces que alguien ha muerto, podría también afirmarse que ese alguien también ha sido juzgado por Dios. Dice el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica: cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Aquí se nos habla de la enseñanza de la Iglesia de las opciones que tenemos para la eternidad: cielo, purgatorio o infierno. De estas tres opciones, la única que no es eterna es el purgatorio, pues las almas que allí van posteriormente van al cielo. Y para definir el cielo se le explica como un lugar de felicidad completa y eterna, donde van las almas que han obrado conforme a la voluntad de Dios en la tierra y que mueren en estado de gracia y amistad con Dios y perfectamente purificadas. ¿Y qué es el infierno? Es un estado y un lugar de castigo eterno, donde van las almas que se han rebelado en contra de Dios y mueren en esa actitud, y en donde podríamos decir que hay mayor discrepancia
o diferencia es en la palabra llamada purgatorio que tiene el catolicismo. Esto es un estado y un lugar de purificación, donde van las almas que han obrado bien, pero que aún deben ser purificadas de las consecuencias de sus pecados antes de entrar a la visión de Dios en el cielo. O sea, lo podríamos ver como un intermedio, como su palabra lo dice, de purgatorio, de purgar, de expiar. Según lo que pude encontrar en la Biblia, y en la que coinciden la mayoría de los textos canónicos, la muerte no es un problema de ninguna forma, ya sea por llevar directo un cuerpo físico o el alma. Ejemplo de esto tenemos, como mencioné anteriormente, Enoc, que fue llevado al cielo sin conocer la muerte física. Incluso el profeta Elías entró al cielo con vida, por fuego en un torbellino, llevado en un carro de fuego. Jesucristo resucitó a Lázaro cuando su cuerpo ya había sido embalsamado, a los 3-4 días. En Mateo 9:23 se menciona cómo Jesús le devuelve la vida a una niña, e incluso él mismo volvió de lo que nosotros llamamos muerte. Y como bien dice la Biblia, obrar bien y vivir en amor, ya que Dios es amor, sería la clave para ir a un buen destino más allá de esta vida. Para quienes creen en esto, hay esperanza y un rayo de luz que apacigua de alguna forma ese dolor de alma y cuerpo tan intenso que sentimos con la pérdida de un ser querido. Pero cuando sintamos que el dolor nos supera y sintiésemos que se nos va una parte de nosotros con esta pena, recordemos que incluso Jesús, teniendo potestad y poder de volver a dar vida, se estremeció en espíritu y se conmovió por la muerte de Lázaro. Y con esto Él quiso que supiéramos que mediante Él mismo, viviéndolo, que comparte ese dolor junto a nosotros y que no estamos solos ni aquí, ni ahora, ni nunca. Amigos, este ha sido el programa de hoy. Espero les haya gustado y para quienes creen sea un refuerzo a sus esperanzas y para quienes no, que sea una ventana a un nuevo conocimiento en sus corazones. Y recordemos que lo espiritual no se toca, no se ve, no se saborea, ni siquiera se compra, tampoco se luce, simplemente se siente en el alma y se obra en amor puro. Me despido, hasta un próximo episodio.